En este artículo de Sampaio, del año 73 que le decía hoy, nos menciona que el 27 de abril del 56, porque vean esto, el golpe de Estado es en el 55, un año después se deroga la Constitución y se devuelve la vigencia de la originaria, de la que hablamos hoy, que sancionó Urquiza, propuesta de Alberdi con el modelo americano. Pero miren esto es muy esclarecedor. En tanto y en cuanto la Constitución del 53 de Alberdi, que la podemos sospechar de cualquier cosa, menos de una Constitución que no protegía la propiedad privada y los derechos individuales, dice, queda derogada la del 49, retoma vigencia la del 53, en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la revolución, ellos mismos, enunciada el 7 de diciembre del año 55. Y en un párrafo fundamental dice que se crea la base del respeto y la garantía de la propiedad privada. Dicen ellos que venían a garantizar esto. Las condiciones propicias a la inversión de los capitales extranjeros. Ah, mira vos, como hay acá también una línea histórica. Digamos, cada vez que escuchemos que alguien busca garantizar la inversión extranjera, paremos la oreja, porque esto algún eco de la historia nos trae. Yo les pongo siempre este ejemplo a los chicos. Si uno come arroz toda la vida, cree que comer arroz está bien, porque es lo único que ha conocido. Ahora, si un día viene un bifecito y los domingos empieza a aparecer el asado del domingo en familia, la gente va creciendo en derechos, va conociendo nuevos confortes, nuevos placeres, los va incorporando. Ahora no se le puede decir a esa sociedad, che, solo arroz de vuelta, no, yo ya conocí que tengo derecho a otras cosas. Bueno, esto fue lo que pasó cuando se derogó la Constitución del 49 y es lo que explica el 14 bis. 14 bis, que es el único artículo de la Constitución que es bis, porque ni siquiera se animaron a hacer un artículo nuevo. ¿Quién incorpora el 14 bis a la Constitución? ¿Una convención constituyente votada por los 2/3? No, porque estábamos en una dictadura militar. Lo que se hizo fue un decreto del presidente militar convoca a una convención constituyente para que el pueblo elija a los representantes que van a escribir la nueva Constitución. Sí, pero el peronismo está prohibido. Ah, bueno, entonces va solo el radicalismo. Digo, a la del 49 se le fue 1/3. A la del 57 le faltaban 2/3 porque el peronismo estaba prohibido. Y si algo faltaba para que esto fuera peor, pasó el radicalismo que se vuelve a partir al medio. Oscar Allende encabeza un grupo que hace la UCRI, Unión Cívica Radical Intransigente, se levanta y se va. Con lo cual, la reforma que genera el 14 bis es producto de solo la mitad del radicalismo. O sea, podríamos decir el 18 o el 20% de la voluntad popular. Porque también ahí hay que decir que el voto en blanco, porque Perón desde el exilio convocó a votar en blanco, fue la amplia mayoría. Pero bueno, ahí cuelan el 14 bis, que es una apretadísima síntesis de lo que era largamente desarrollado en la Constitución del 49 y que se ha promocionado, y pueden leer en los libros de derecho, que, pero el 14 bis garantiza el derecho de huelga y la del 49 no. Es todo lo que tienen para decir. Obvian que fue una reforma hecha por un gobierno, por una dictadura, obvian que a esa constituyente se la convocó con el peronismo prohibido, obvian que el voto en blanco ganó, entonces dicen, pero ahora esto garantiza el derecho a huelga. El derecho a huelga en la Constitución del 49 era un concepto que se lo entendía como una lucha, y uno lucha cuando no tiene derecho. Cuando uno entiende que los derechos han sido conquistados, lo que trata de hacer es mantenerlos. Pero bueno, eso es lo que van a escuchar, de que el 14 bis nos vino a hacer un gran aporte a la Constitución Nacional. Tuvimos una oportunidad de eliminar de nuestro texto el 14 bis, que fue la última reforma del año 94. Y yo lo esperaba, pero se decidió, cuando se convocó a reformar la Constitución, que los primeros 36 artículos, la parte que se conoce como Declaración de Derecho y Garantía, no podía ser tocada, ¿sí? Intuyo hay varios sectores presionando, entre otros la Iglesia, que está mencionada en el artículo 2 originario y hoy se mantiene,
Pero eso es lo que explica que hoy, en nuestra Constitución, en el artículo 15, diga que los esclavos tienen que pagar una indemnización a los propietarios. Porque si en la Argentina no existirán esclavos y los que existan al momento de la sanción de esta Constitución, una ley especial determinará cuánto deben pagar. Cuando uno lee eso, dice, ¿de qué me está hablando esto? Bueno, me está hablando de varias cosas. Me está hablando de que la propiedad fue vista por el constituyente por encima de la libertad. Porque no dijo que quedan libres los esclavos. Dijo, sí, si quedan libres los esclavos, podemos ver cómo pagan estos negros para ser libres. Como no se pudo modificar este primer tercio de la Constitución Nacional, es por eso que hoy todavía lo tenemos ahí vigente, a ese artículo 15 y al 14 bis. Pero bueno, estaba la posibilidad de incorporar nuevos derechos en la reforma del año 94 y lo vivíamos con gran expectativa diciendo, bueno, los derechos reconocidos en la del 49 finalmente van a entrar en la Constituyente del 94. Les tengo la mala noticia de decirle que la reforma del año 94 tiene una gran fortaleza que es no hubo prohibidos, no hubo proscriptos, estuvieron todos presentes en la Convención Constituyente, sectores del peronismo, sectores del radicalismo, sectores del Frepaso, que era un sector díscolo del peronismo, un representante de la Iglesia, el obispo de Nevares de Neuquén, representantes de los pueblos originarios, o sea, todo el espectro político de la política argentina de ese momento estuvo en la Convención Constituyente Reformadora del 94 que sesionó en Santa Fe y en Paraná. Ahora, eso es muy bueno, no teníamos antecedentes, porque recuerden, en el 53 faltó Buenos Aires, en el 49 faltó el radicalismo, en el 57 que coló el 14 bis estuvo solo la mitad del radicalismo. Esta es la primera vez que están todos, y eso es muy bueno, o sea, eso habla de una base sólida de representación política. El contenido, esto es una opinión personal, el contenido deja bastante que desear, incorporó cosas que no han terminado funcionando como se la han promocionado como salvadoras, pero eso, digamos, para otro tema más puntual de una discusión de derecho. Pero lo cierto es que la hace más liberal que la Constitución de 1853, porque en la reforma del 94, de la cual ahora estamos cumpliendo 20 años el año pasado y por eso salió esta publicación, no habla de la familia, no habla del niño, no habla del derecho de la mujer, no habla de la necesidad de la nacionalización de los medios de producción, habla de consumidor. Y ahí también tenemos un claro reflejo de qué época es la que generó esa Constitución. Digamos, una Constitución que habla entre sus nuevos derechos, y bueno, a ver, ¿qué es lo que viene de nuevo? El consumidor tiene derechos. Bueno, está bien, es importante, recientemente se han creado los tribunales para resolver las cuestiones del derecho del consumidor, pero, ¿y todo lo demás? No, todo lo demás no estuvo en la reforma del año 94. Sí se habla, bueno, fue la época de las privatizaciones, o sea, en el 49 es el reflejo del texto constitucional de la nacionalización de los ferrocarriles, del crecimiento de YPF, de la nacionalización de los servicios públicos, y la del 94 es el reflejo de la época en que todo eso quedó en manos privadas, con el resultado que obviamente conocimos, y en el 2001, 2002, 2003 explotó por el aire, y recién ahora, por suerte, se está empezando a revertir ese proceso con la renacionalización de aerolíneas, de los ferrocarriles, de YPF, con el sentido de darle a la economía nacional la posibilidad de ser manejada. Aquí encontraba otra maravilla de Sampaio cuando dice, cita el discurso de Irigoyen cuando asume su primer gobierno y dice, hasta ahora la República ha sido gobernada, ahora la República se va a gobernar. ¿Por qué? Porque a la presidencia llegaba uno elegido por el voto popular. Y es muy claro ese párrafo. La provincia era, la República era gobernada desde los intereses de afuera. Y cada vez que los intereses de afuera vieron peligrar su monopolio, sus privilegios, sus beneficios, el gobierno de turno que hacía eso fue derrumbado. Basta el ejemplo del 55, del 43, perdón, del 76 y los intentos que en su momento padeció Alfonsín y que de tanto en tanto vemos todavía intentan volver a recuperar sus privilegios, porque como bien definía Jauretche, odia el que perdió privilegios, el que gana derechos está feliz, se siente reconfortado con la vida y hace de esos derechos que ha conquistado un ejercicio.
Perdón si fui un poco largo, pero quería hacer un contexto general y me ganó el vicio de la clase. Discúlpeme. ¿Es correcto afirmar que la Constitución del 49 fue vanguardia en materia de derecho? Sí, claro, sin duda. Salvo el antecedente de la de México, no había antecedente en Latinoamérica de incorporar a nivel legal y a nivel texto constitucional todo este listado de derechos como los que les hemos estado comentando, digamos, la familia, la mujer, el niño, la ancianidad, el derecho al trabajo, el derecho al esparcimiento, los recursos naturales, la nacionalización de la banca, sin duda fue de avanzada, y para ver reflejos o rebotes de esa legislación tenés que esperar más de 50 años con el retorno de gobiernos populares en la región como Chávez, Lula, Evo, Correa, los gobiernos de Kirchner y Néstor y Cristina en la Argentina. Digamos, hay como una pausa ahí en el tiempo, un congelamiento de 60, 70 años en lo que, bueno, por poner un ejemplo, el ferrocarril en el 45 tenía 130.000 empleados, ¿sí? En los 90 tenía 9.000. En el 45 tenía 70.000 kilómetros de vía, ¿sí? En los 90 tenía 200 kilómetros de vía activos, o sea, a 200 kilómetros del Obelisco dejaron de funcionar los trenes. A Lincoln no fueron más, a Roja no fueron más, a Mar del Plata iban solo por semana, a Mendoza directamente vendieron las vías, a Bariloche tampoco. Digamos, hay como varias fotos que van explicando esto de congelo el crecimiento y los derechos sociales y paso a promover el interés empresario individual, o vuelvo a dar un servicio general. O sea, y la Constitución del 49 claramente fue de avanzada y de referencia, y por eso mismo la invisibilizaron. Bueno, y nos gustaría que profundicemos más en la figura de Sampay, la importancia, el rol y también por qué no es una figura, o también una figura invisibilizada. Claro, Sampay tuvo, en desgracia, en su momento, las internas en políticas también existieron en el justicialismo y en cierta medida el mismo Jauretche también la padeció. En el caso de Jauretche fue el siguiente: él era el titular del Banco Provincia y llevaba adelante un plan de expropiar porciones de grandes estancias y entregársela a los chacareros. Esto es convertir al que arrendaba tierra en pequeño propietario. El concepto era de aquellos estancieros que tenían inmensas cantidades de tierra, tomar una porción, pagársela, obviamente, indemnizársela, y a su vez eso subdividirlo en pequeños productores, ¿sí? O sea, convertir el chacarero, el origen de lo que era Federación Agraria, que ahora por suerte Federación Agraria, que es el movimiento de los pequeños chacareros que nace para oponerse a la sociedad rural, los dueños de la tierra, han vuelto a tener intereses diferentes, porque son intereses diferentes. En los últimos años, bajo la conducción de Bussi, parecían que eran lo mismo en la mesa de enlace. La sociedad rural llevaba las mismas proclamas que Federación Agraria, y no son lo mismo. Bueno, en aquel momento hubo una gran campaña de colonos, esto es, convertir al que alquilaba una chacra en convertirlo en propietario, y el Banco Provincia financiaba esa compra, el Estado Nacional expropiaba, le pagaba al anterior dueño, al anterior estanciero, y el Banco Provincia daba los créditos para que el que estaba ahí con su familia alquilando se convierta en propietario. Jauretche tenía una propuesta mucho más agresiva en esto de convertir a los arrendatarios, a los inquilinos, a los chacareros que trabajaban tierra de otro en propietario, y en un momento choca con Perón y termina saliendo del gobierno. En los últimos años del primer gobierno de Perón, Jauretche no está en la función pública y hasta pierde el trato diario que había tenido en la parte puntualmente después de la muerte de Eva. Bueno, a Sampay le pasa alguna cuestión parecida. Él era el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de Aloé. El fiscal de Estado es el jefe de los abogados de la provincia de Buenos Aires, en un cargo de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, y hoy sigue en 1.60, tiene la sede. Él era el fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires. En aquel momento Aloé, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, debe haber tenido una legítima pretensión de ser elegido el sucesor de Perón. No reparó que era Perón,
y Sampaio quedó preso de la constitución nueva permitía la reelección del presidente y Aloé lo toma como esto es por culpa tuya y lo saca del cargo con un juicio político inclusive al fiscal de Estado, lo que generó que él se exiliara en Paraguay, o sea, el destino de Sampaio fue inclusive salir de la vida pública argentina en aquel momento. Con el retorno de la democracia en el 73 se le devuelven las cátedras de las cuales él era titular y poco después en la ciudad de La Plata donde había estudiado él falleció. Ese es un poco pero sin duda una mente especialmente formada, con una característica si se quiere parecida a la de Sarmiento, que él es formado y apadrinado por un tío de él que era obispo. Por eso en él hay una fuerte influencia de los sectores de la iglesia, pero de los sectores de la iglesia que hablaban de la doctrina social de la iglesia, porque la iglesia también ha tenido sectores tremendamente pro-oligárquicos. Bueno, no era el caso de la formación a la cual accedió Sampaio, y él se nutre de las distintas encíclicas de la iglesia católica que hablaban de los derechos del trabajo y de los derechos sociales, digamos. En ese sentido hubo sectores de la iglesia de avanzada, bueno, él se nutre de ellos y por eso es que inclusive el mismo Perón decía que el peronismo era un movimiento humanista y cristiano, porque encontraba en Santo Tomás y en los distintos filósofos de la iglesia, los filósofos con una mirada social, encontraba una orientación que fundaba una línea ideológica del pensamiento, por eso es que habla de la familia y de un montón de cuestiones que desde la mirada de los derechos sociales de la izquierda o del marxismo no eran reconocidos. Sin duda fue un gran pensador, un filósofo del derecho, que después de haber hecho el gran aporte de la Constitución del 49, pasa casi al olvido y a la invisibilización. ¿Se lo estudia acá en la facultad? No. Nada. No, creo que debo ser de los pocos que todavía lo menciona. No. Se lo tragó la tierra. No, la Constitución, Sampaio. Repito, Sampaio es graduado de la Universidad de La Plata. Universidad de La Plata de Derecho que tiene recién en Néstor y en Cristina a sus dos primeros graduados que llegan a ser presidente. Porque la gran parte de los que llegaron a ser presidente siendo profesionales universitarios provienen de la UBA o de la Universidad de Córdoba. Néstor y Cristina son los primeros dos graduados de la Universidad de La Plata en llegar a ser presidente. Y un antecedente ilustre era Sampaio también, pero no, la universidad y la vida académica lo ignora totalmente. Y hoy es una locura pensar, ¿no?, en retomar el espíritu de la Constitución del 49 para plantear algún tipo de reforma a la actual Constitución. Por suerte y vía legislativa se han ido incorporando los derechos de los que hablaba la Constitución del 49, no todos, pero muchos. En la actualidad el contexto para una reforma constitucional no lo veo como factible, es un año electoral, tal vez el nuevo gobierno y según la fortaleza que tenga podría llegar a plantearse, pero también hay que ver muy bien hacer una reforma ¿para qué? ¿Para qué? Digo, una reforma para hablar de las garantías de la inversión extranjera y los derechos del consumidor, no, gracias, ya tuve. Una reforma constitucional para reforzar los derechos del interés nacional y del interés del laburante necesita de una base electoral que todavía no se ha alcanzado, ha estado cerca, pero hay que seguir trabajando para eso. Sepan esto, la Constitución puede ser reformada en toda y en cualquier su parte en cualquier momento, pero dependerá de quiénes son mayoría en ese momento para qué van a escribir. Porque esas mayorías no son asépticas y no son neutrales. O busco garantizar los derechos y los privilegios de, o busco concederle derechos a. Esta es la tensión propia del mundo del derecho, en la cual hay una tensión y explica muchísimos hechos históricos, la vuelta de obligado, el enfrentamiento entre capital y el resto de las provincias, mismo la guerra de la independencia de Estados Unidos es por una guerra del té. Le mandaban el té al puerto de Boston por un impuesto, dice yo no participé de este impuesto, le tiraron el té al mar,
volvieron a Inglaterra, le dijeron a la reina, no traigo ni el té ni los impuestos, y mandaron a hacerle la guerra. Y ahí es donde se desata la guerra por la independencia de Estados Unidos. O sea, la cuestión de los intereses económicos no son neutrales. Tal vez en la teoría la visión materialista de la historia la desarrolló Marx en profundidad. Sin duda las propuestas que él hacía para salir de esa problemática han fracasado, pero a la hora de reconocerle el análisis en la relación directa del conflicto económico y el conflicto social y el conflicto político, históricamente ha sido así.